Señores jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, comparece ante ustedes el abogado Marco Javier Pazmiño Cisneros, defensor técnico del ciudadano Juan José Untuña Toscano, dentro del proceso penal 17297-2023-00969, para fundamentar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal de Garantías Penales con sede en Quitumbe. Con el mayor respeto a esta sala, comparezco en el ejercicio de mi derecho constitucional a la defensa previsto en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el derecho de recurrir al fallo establecido en el numeral 7, literal M de la misma norma constitucional y desarrollado por el Código Integral Penal. Señores jueces, esta defensa no pretende que esta sala sustituya arbitrariamente el criterio del tribunal de primera instancia ni que se convierta en un nuevo juzgador de los hechos. Lo que solicitamos es que esta sala ejerza el control jurisdiccional que le corresponde sobre la legalidad, racionalidad y suficiencia de la motivación de la sentencia impugnada, verificando si la responsabilidad penal fue declarada, respetando los estándares constitucionales del debido proceso, la presunción de la inocencia y la valoración integral de la prueba. Nuestra impugnación de inocencia y nuestra impugnación se fundamenta en varios agravios jurídicos, claramente identificables. Sin embargo, todos ellos parten de una misma premisa constitucional. La sentencia condenatoria fue dictada sin que Fiscalía hubiera demostrado la responsabilidad penal de mi defendido, más allá de toda duda razonable. En el artículo 76, numeral 2 de la Constitución establece que toda persona se presume inocente mientras no existe una sentencia ejecutoriada dictada conforme a derecho. Esta garantía no constituye una simple formalidad procesal, constituye uno de los pilares esenciales del proceso penal democrático. En consecuencia, la carga recaía exclusivamente sobre Fiscalía, quien tenía la obligación de demostrar dos elementos esenciales. Primero, la existencia del hecho punible y segundo, que ese hecho fue cometido por mi defendido con el grado de certeza que exige una sentencia condenatoria. No basta con generar sospechas, no basta con generar o construir probabilidades, no basta con que la hipótesis resulte más convincente que otra. En materia penal únicamente es posible condenar cuando la prueba elimina toda duda razonable respecto de la responsabilidad del procesado. Precisamente ese estándar constitucional no fue alcanzado en la presente causa. Por tal razón, señores jueces, procedo a detallar cada uno de los agravios cometidos en dicha sentencia. Primer agravio: incorrecta valoración integral de la prueba y vulneración del principio de presunción de la inocencia. El tribunal sostiene que la prueba testimonial presentada por Fiscalía resulta suficiente para destruir la presunción de inocencia. Sin embargo, una revisión integral de la sentencia permite advertir que dicha conclusión parte de una valoración parcial de los medios probatorios, otorgando credibilidad absoluta a determinados testimonios e ignorando importantes contradicciones que sugieren y surgieron durante el juicio oral. La sentencia concede plena eficacia probatoria a los testimonios de los familiares de la víctima y de algunos vecinos, sin realizar un análisis crítico sobre la coherencia interna, las diferencias existentes entre sus versiones y las circunstancias objetivas bajo las cuales afirmaron haber observado los hechos. Más aún, varios testigos identificaron al supuesto agresor únicamente con posterioridad al hecho, algunos mediante fotografías proporcionadas durante la investigación y otros después de conocer la información obtenida por redes sociales. Circunstancias que exigen un análisis mucho más riguroso sobre la fiabilidad del reconocimiento efectuado. Pese a ello, el tribunal asumió dichas versiones como plenamente coincidentes, omitiendo explicar por qué descartó las inconsistencias advertidas por la defensa durante el contradictorio. Esta forma de valorar la prueba desconoce los principios de la sana crítica, lógica y experticia previstos en el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal y vulnera directamente el principio constitucional de presunción de la inocencia. Señores jueces, paso a desarrollar de igual forma el siguiente agravio:
La sentencia impugnada vulnera las reglas de la valoración probatoria previstas en los artículos 453, 455 y 457 del Código Integral Penal. El artículo 453 establece claramente que la prueba tiene como finalidad llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y la responsabilidad penal, en tanto que el artículo 455 dispone que la responsabilidad únicamente puede fundamentarse en hechos reales, incorporados al proceso, lo cual no se ha dado. Y el artículo 457 obliga al juzgador a valorar toda la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Precisamente allí es donde encontramos el primer problema de la sentencia. El tribunal no realiza una valoración verdaderamente integral del acervo probatorio. Lo que realiza es una selección de aquellos elementos que respaldan la hipótesis acusatoria, dejando prácticamente sin análisis la prueba de descargo incorporada por esta defensa. La motivación judicial exige mucho más que resumir declaraciones. Exige explicar que un testimonio merece mayor credibilidad que otro. Exige expresar las razones lógicas, científicas y jurídicas que permitan arribar al convencimiento más allá de toda duda razonable. Sin embargo, cuando revisamos la motivación de esta sentencia, advertimos que el tribunal simplemente concluye que los testigos de fiscalía resultan creíbles, sin desarrollar un análisis individual de su credibilidad objetiva. Señores jueces, no toda coincidencia entre varios testigos constituye automáticamente una prueba plena. Cuando los testimonios provienen de personas cercanas a la víctima, el deber de la motivación se vuelve todavía más exigente, no porque existe una presunción de falsedad, sino porque el juzgador tiene la obligación de explicar por qué considera que esas versiones poseen suficientemente objetividad para destruir la presunción constitucional de inocencia de mi defendido. Y en esta omisión constituye un efecto de motivación que afecta directamente la validez de la decisión impugnada. Señores jueces, detallo el tercer agravio, insuficiente valoración de la prueba presentada por la defensa. Desde el inicio del juicio, la defensa sostuvo una hipótesis concreta. Nuestro defendido no se encontraba en el lugar de los hechos, sino laborando en una empresa de transporte, circunstancia que fue planteada expresamente desde el alegato de apertura. No obstante, al revisar la sentencia observamos que el tribunal prácticamente limita su análisis a afirmar que la prueba de cargo resulta suficiente, sin explicar de manera razonada por qué la prueba presentada por la defensa carecería de eficacia demostrativa. Esta omisión revive enormemente la trascendencia constitucional y la motivación de una sentencia penal no consiste únicamente en explicar por qué se acepta la prueba de fiscalía. También implica justificar por qué se descarta la prueba de la defensa. Ese deber deriva directamente en el artículo 76, literal I de la Constitución de la República. Si el tribunal decide no otorgar eficacia probatoria a la teoría defensiva, tiene la obligación constitucional de expresar las razones objetivas que sustentan dicha decisión. En la sentencia impugnada, ese análisis resulta claramente insuficiente. No existe una confrontación razonada entre ambas teorías del caso. No existe una explicación detallada sobre la fuerza demostrativa de cada elemento probatorio y, sobre todo, no explica por qué las dudas generadas por la defensa no fueron suficientes para mantener incólume el principio de presunción de inocencia. Señores jueces, en un proceso penal no tiene la obligación de demostrar la inocencia, pero la carga probatoria corresponde exclusivamente a Fiscalía. A la defensa le basta generar una duda razonable y cuando esa duda no es debidamente despejada, mediante una motivación suficiente, la única consecuencia compatible con la Constitución es mantener la presunción de inocencia. Señores jueces, permítame referirme finalmente al cuarto agravio que sustenta esta apelación, el cual refiere a la vulneración de la garantía constitucional de motivación y el principio de presunción de inocencia. Nuestra Constitución, en el artículo 76, numeral 7, literal I, exige que toda resolución judicial debe ser debidamente motivada. Esto es, que exista la motivación para que pueda tener una relación lógica, coherente y suficiente entre los hechos probados, la valoración de la prueba y la norma jurídica aplicada. La motivación no puede limitarse a una simple narración de testimonios ni a una enumeración de los medios probatorios practicados.
debe explicar por qué determinadas pruebas generan certeza y por qué otras son descartadas. Debe demostrar que el juzgador realizó una valoración integral, objetiva y racional de todo el acervo probatorio. Con el mayor respeto para el tribunal de primera instancia, esa exigencia constitucional no se encuentra plenamente satisfecha en la sentencia impugnada. El fallo contiene afirmaciones concluyentes, pero no desarrolla el razonamiento suficiente que permita comprender por qué las inconsistencias advertidas por la defensa no generan una duda razonable. Se omite un análisis crítico de la prueba de descargo y no se explica la forma convincente por qué la versión de Fiscalía prevalece frente a la teoría del caso presentada por esta defensa. Cuando la motivación resulta insuficiente, el debido proceso se ve comprometido porque la condena deja de sustentarse en un razonamiento jurídicamente verificable para descansar únicamente en una convicción subjetiva del juzgador. Es precisamente eso lo que el Estado constitucional de derecho pretende evitar, señores jueces. En el proceso penal ecuatoriano no existe condenas por intuición, no existe condenas por sospecha, no existe condenas por una versión que parezca probable a otra. Únicamente es posible condenar cuando la responsabilidad penal ha sido demostrada más allá de toda duda razonable. Ese estándar no constituye un privilegio del procesado. Constituye una garantía para que todos los ciudadanos frente al poder punitivo del Estado. Por ello, cuando la versión probatoria presente inconsistencias, cuando la motivación resulte insuficiente o cuando subsisten dudas razonables respecto a la responsabilidad penal, la Constitución impone una sola respuesta jurídica posible: mantener incólume la presunción de inocencia. En consecuencia, esta defensa solicita respetuosamente a la Sala Especializada de lo Penal: primero, acepte el recurso de apelación interpuesto. Segundo, declare que la sentencia impugnada vulnera las reglas de la valoración probatoria previstas en los artículos 453, 455 y 457 del Código Orgánico Integral Penal, así como la garantía constitucional de motivación prevista en el artículo 76, numeral 7, literal I, de la Constitución de la República. Tercero, revoque la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Garantías Penales y, en mérito en aquello, adopte la decisión que en derecho corresponda, restituyendo plenamente las garantías constitucionales de mi defendido y preservando el principio de presunción de inocencia que constituye uno de los pilares esenciales del proceso penal. Atento a la mejor y sana crítica de ustedes, señor jueces, muchas gracias.